queridos hermanos, estamos de nuevo todos aquí juntitos el día del Señor, reunidos para ver qué podemos aprender hoy. Y el texto que vamos a tocar se encuentra en Lucas 15 hasta el versículo 10. He titulado la predicación, si alguno habéis visto ya sea el Instagram o las redes sociales, Objetos Perdidos, y espero que se entienda el porqué de dicho título. El texto dice lo siguiente: se acercaron a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no dejará 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, las pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado a mi oveja, que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿O qué mujer tiene 10 dracmas, y si pierde un dracma no enciende la lámpara y barre la casa, y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozad conmigo, porque he encontrado el dracma que había perdido. Así digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amén. Vemos que a Jesús, en los primeros versículos de este texto, se le acercaban dos tipos de personas, dos clases de gente. Y en primer lugar tenemos el primer grupo, en la primera oración que cita el versículo 1, que se le acercan publicanos y pecadores para oírle. Y justamente estos mismos eran los que Jesús había venido a sanar y a curar. El culto ha empezado con la reflexión de el que se acerca al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y justamente estos pecadores, estos publicanos, tenían bien claro qué es lo que querían hacer, que era vivir bajo la sombra del Altísimo para estar cubiertos bajo su abrigo. Esta gente, estos publicanos, estos pecadores, ¿qué eran a día de hoy? ¿Cómo podríamos compararlos con nosotros? Pues bien, los publicanos eran aquellos, a día de hoy serían los corruptos, los cobradores de impuestos, aquellos que con una pequeña subida de un porcentaje, por ejemplo, de la luz, y no estoy haciendo política, te saquean a altas horas del día. Por otro lado tenemos los pecadores, serían los ladrones, los asesinos, terroristas, incluso como Simón Cananista, discípulo de Cristo, que se había arrepentido y había acudido a él. Habían también mujeres de mal vivir, y ese grupo de personas que consideraríamos indeseables, tanto como de guante blanco como la escoria más vil, eran los que se acercaban a Jesús con la intención de oírle, de aprender, de acudir bajo su abrigo. Y por otro lado andaban, nos dice aquí, los fariseos y los escribas. ¿Y ellos quiénes eran? Ellos eran pues los religiosos, los intachables, los que para llegar al puesto donde estaban tenían que saberse el Antiguo Testamento desde Génesis hasta Malaquías de memoria, que cada vez que iban a los escribas a escribir el nombre de Jehová, el tetragramatón, el nombre de Dios, se tenían que duchar, se tenían que purificar, tenían que orar, y luego ya podían escribir el nombre de Dios en el pergamino que estaban copiando. Eran la gente que hoy en día podríamos admirar y que nos fascinaría. Y muchos de nosotros ya quisiésemos ser como ellos, pero en cambio en nuestra vida ni siquiera nos sabemos casi de memoria Salmo 23. Y estos amas hacían, dice la palabra, que hacían largas oraciones, ofrendaban, diezmaban, daban limosna a los pobres. Y viendo esta comparación de personas, ¿en qué lado nos gustaría estar a nosotros? ¿En el lado de los exitosos o en el lado de los fracasados? Muchos pensamos que por el mero hecho de ir a la iglesia ya podemos estar el resto de las semanas flotando sobre una nube. Y encima, si estamos con esa actitud, es muy fácil llegar a la crítica, llegar a juzgar a los hermanos,
a tener pleitos uno con otro. Uy, mira este lo que me ha dicho, uy, mira este con qué pinta viene. Hasta muchas veces creemos que nuestras opiniones pueden ser mejor que las de los demás, en plan de generalizando, no lo digo por nadie en especial. Uy, mira, este piensa que la salvación se pierde, este que no hay cielo. Caemos incluso en el desastre de juzgarnos a nosotros e ir muchas veces a los gentiles delante de los incrédulos a traer nuestras discusiones. Y Pablo ya advierte sobre eso en Corintios. Dice en Corintios 6:7, dice, así que por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis agravio, defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y aquí viene algo muy importante, algo que para los que se creen diferentes a todo este grupo, Pablo dice en el versículo 11, y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. En pocas palabras, Pablo está diciendo, no te apresures en juzgar, no te apresures en tener pleito con los hermanos, no sufre el oprobio. Es más, recuerda de dónde hemos salido cada uno de nosotros. Recuerda dónde estabas antes del momento de tu conversión. Porque si no, en lugar de ser un amigo de Jesús, de ser un amigo íntimo, te convertirás en una piedra más en el zapato, la cual tiene que ser sacada y echada afuera. El primer grupo vemos que se acercaba a Jesús para oírlo y los segundos para murmurar. Muchas veces, aquí también en la iglesia nos puede pasar lo mismo, muchas veces los predicadores estamos dando un sermón y confundimos las palabras, pensamos usar un sinónimo que al final hemos metido mal la pata usándolo, nos atragantamos, nos trabamos y en lugar de, o mismo cuando leemos la Biblia, escuchamos una canción, en lugar de estar viniendo para escuchar la voz de Dios, en lugar de venir para ver cómo Dios nos puede hablar mediante esta canción, mediante este pasaje, pensamos o estamos, mira lo que ha dicho, mira, esa canción está mal escrita, o mira cómo ha desafinado aquel hermano, o vaya fantoche con lo bien que estaría yo viendo Netflix por la mañana en casa, o me están predicando 4 veces de la misma cosa esta semana, si esto ya lo he escuchado yo. Cuando os pase esto, cuidad, porque si Dios insiste más de 2 o 3 veces en una cosa en vuestra vida, haced caso que si no luego viene la disciplina. Pero bueno, a todo esto, no sé si me estáis siguiendo. La pregunta que nos debemos hacer es ¿con qué actitud estamos cuando Jesús quiere hablar en nuestra vida? Jesús conocía el pensamiento de todos los grupos de personas que aquí hay presentes y vemos que cuenta 2 parábolas. Y en los puntos de aplicación lo podemos separar en las cosas que se han perdido, las cosas perdidas y las cosas encontradas. Si observamos, se nos dice en el texto que estas parábolas fueron propuestas para los fariseos, para los que estaban murmurando, para aquellos que estaban criticando en ese momento. A más, el propósito de muchas veces la gente ha pensado de por qué Jesús hablaba con esas parábolas, con esas metáforas y esos ejemplos. Y es que en la Biblia nos da la solución y la respuesta a cada una de las preguntas que nos podamos hacer. En Mateo 13, de 10 al 17, es un poco largo, lo voy a leer yo para hacerlo un poco más ameno. Dice así, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué hablas por parábolas? Y él respondió y les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá más, pero a que no tiene, aun lo que tiene se le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumpla en ello la profecía de Isaías que dijo, de oír oiréis y no entenderéis, y cuando veréis no percibiréis,
porque el corazón de este pueblo está engrosado, y con oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan ni se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y es que puede que en primer lugar esa intención de las parábolas fuese para esos fariseos, esos escribas que estaban ahí sentados a la mesa, pero en la parábola nos dice mucho más, que esa parábola Jesús la contó para sus hijos, para cada uno de nosotros, para que aquellos que teniendo su Espíritu Santo en sus corazones puedan leer, entender y comprender lo que significa cada una de estas historias. Y en primer lugar tenemos la oveja perdida. La primera cosa que se pierde en estas dos parábolas es una oveja. Y una oveja, yo no entiendo mucho de campo, yo entiendo más bien de supervivencia, de coger la oveja si me la encuentro, asarla, sacarle las entrañas y comérmela. Pero bueno, para aquellos que sí entienden y lo que he podido investigar, una oveja es un animal tonto, un animal bobo. Tiene muy mala visión, no ven a más de 3 metros de vista, pero sí que tienen un muy buen oído. Y muchas veces cuando el pastor va caminando y va haciendo ruido con el cayado, y las ovejas lo escuchan y lo van siguiendo. El pastor tiene que ir delante pues para hacer que observar el camino, si por ahí va a pasar las ovejas, si no van a pasar, y las llama. Y estas ovejas, cuando el pastor está muy lejos, cuando el pastor las llama, las ovejas escuchan su voz y le siguen. Puede que alguna entre el camino se haya perdido un poco, se haya caído en el valle, en medio de la neblina, y por su falta de visión se pierda. Pero David, por ejemplo, que de pastorear sabía bastante, él dijo en el famoso Salmo 23, aunque pase por valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón, porque tú estarás conmigo. Es decir, aunque no lo veas, aunque tu vida esté por en medio de ese valle de sombra y de muerte, si escuchas la voz de Dios, escuchas su palabra, ese sonido de su vara, de hacia dónde apunta la palabra que tienes que ir, dice, su vara y su cayado me infundirán aliento. Luego la siguiente cosa que se pierde es una dracma, era una moneda cuyo valor era el salario de un día. Imaginaos vosotros, trabajáis los 30 días de un mes en vuestras casas y perdéis el salario de un día. Sería aproximadamente entre 40 y 43 euros. No es mucho, pero ya da rabia. Pero bueno, comparado con el salario que nos quedaría, en este caso a la mujer le quedaban 9 monedas más. Es decir, si tengo que encender la lámpara de aceite, coger la escoba a mitad de la noche porque cuenta que estaba oscuro y ponerme a barrer por solo una moneda que encima está en casa, yo digo, mira, la moneda se ha caído, ya cuando me toque limpieza ya la encontraré. Pero vemos que no, que la mujer se pone a buscar la moneda. Igual que con las ovejas, se perdió una de 99. Es decir, a mí me dices en un examen, voy a sacar un 99 en lugar de sacar un 10, y digo, te lo firmo ya. O te dicen, mira, en tu salario, en lugar de retenerte un 16% de IRPF, te vamos a quitar solamente un 1%. Diríamos, ¿dónde hay que firmar? Ni nos molestaríamos en perder tiempo buscando en nosotros en nuestra vida una oveja inútil y pecadora o una moneda que, bueno, ya se podrá encontrar cuando nos vaya bien. Pero viendo qué es cada cosa, dice la palabra que Jesús sí se molestó en buscar la oveja perdida, que éramos cada uno de nosotros. Vamos al punto de la oveja hallada. Y es que cuánto valía esa oveja inútil y desobediente con mala visión que se separó del rebaño y se perdió. No valía nada, nosotros no valíamos nada en comparación con 99 ovejas obedientes, que dice el texto que el pastor las deja solas en el desierto, el pastor se va y confía en que esas 99 ovejas se quedarán ahí quietas sin perderse, siendo obedientes, que el pastor les dice quietas y ellas obedecen.
¿Cuál es el valor de nuestra vida, de nuestra alma desobediente, de nuestro hombre malo, digámoslo así? Como ovejas inútiles no valemos nada, pero Dios nos dio el valor de esas 99 ovejas justas. Dios nos da el valor de 99 ovejas obedientes, y no porque nosotros quisiésemos ni lo valiésemos, sino porque Dios es el Señor de todos. Y la palabra dice que un día toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Pero Jesús es salvador solamente de las ovejas que Él ha querido ir a buscar. De aquellas ovejas que han oído su voz, que han sido rescatadas y salvadas de las garras de la muerte y del lobo que acechaba sobre nosotros para devorarnos. En pocas palabras, hermanos, nosotros somos valiosos no porque valiésemos mucho, sino porque Él nos ha dado el valor y ha venido a salvarnos. Mateo, en la parábola esta de la oveja perdida, expresa el amor del pastor que busca a la oveja. Aquí en Lucas se expresa el gozo del pastor. Y se nos habla así, dice, cuando la encuentra, reúne a los amigos y vecinos y dice, alegraos porque aquí está mi oveja que era perdida y ha sido hallada. Y aquellos amigos deberían haber sido el segundo grupo que hemos hablado esta mañana. Deberían haber sido los fariseos, los que murmuramos, los que ya siendo salvos, cuando alguien entra por la puerta, dice, mira quién ha entrado aquí. Es que no le da vergüenza venir con esas pintas, o se ve que es un pecador a media legua de distancia, o gracias Señor porque no soy como este que está entrando ahora mismo. Esos eran los amigos y vecinos que tenían que haber preparado el camino a Jesús. Y en lugar de alegrarnos por el pastor que ha encontrado a esa oveja, muchas veces en nuestra vida personal caemos en el error de ser como los fariseos y creernos mejor que los demás. Luego tenemos el dracma hallado, aquella moneda perdida, que la mujer le dio el valor suficiente para buscarlo aún en mitad de la oscuridad. Y en esa oscuridad en la que muchos de nosotros hemos estado en nuestras vidas, es más, muchas veces habiendo degustado la luz del Señor, muchas veces nos metemos por sitios donde no nos tocaría ir. Muchos vivimos en terrenos pantanosos porque simplemente en nuestra vida ha habido un momento que hemos olvidado a Dios y le hemos puesto a un lado. Es más, puedes estar viviendo en la oscuridad, en las tinieblas mismas, en lo más profundo, por no haber experimentado la salvación de Cristo. Pero lo llamativo aquí es que el protagonista, si el buen pastor era Jesús que buscaba sus ovejas, aquí el protagonista podemos ser cada uno de nosotros. Es decir, el cristiano es el que tiene que buscar la moneda que se ha perdido, aquella moneda que se le ha confiado a atesorar y a tener. Y dice que enciende la mujer su lámpara para ir a buscarlo. Y los fariseos aquí sabían muy bien a qué se estaba refiriendo Jesús. Sabían muy bien que la lámpara era la palabra de Dios, ya que en los Salmos dice, lámpara es a tus pies mi palabra y lumbrera mi caminar. Ellos deberían haber sido los que buscasen a la gente, buscasen a los pecadores y los trajesen a los pies de Cristo para decir, mirad, he aquí el Mesías que había de venir. Pero ellos no hicieron así. Debemos buscar, hermanos, mediante la palabra, exponer a aquellas ovejas perdidas, a aquellas monedas perdidas, debemos exponerles la luz de la palabra para que puedan encontrar a Cristo. Se nos dice aquí, tanto con la oveja, que Jesús la puso sobre sus hombros y nos llevó a redil. Hermanos, Dios nos ha dado el valor de 99 ovejas justas, no porque nosotros lo valgamos, sino porque Dios nos quiso salvar de la muerte y llevarnos a redil gratuitamente, por gracia. Él nos dio el valor de 9 salarios valiendo solo uno. ¿Qué haremos en consecuencia con dicho amor tan grande? Jesús estaba dando una tremenda lección, no solamente a los fariseos, sino a cada uno de nosotros nos está dando una tremenda lección. Ellos que deberían alegrarse con los pecadores que vienen a escuchar a Jesús, ellos que tendrían que haber iluminado a los otros a los pies de Cristo, pero nosotros muchas veces ya no es que no iluminemos a los demás ni llevemos el mensaje, es que ni un capítulo diario de la Biblia nos leemos y cuando oramos decimos, Señor, gracias por los alimentos, amén. Hermanos, hemos sido hallados por Cristo, hemos sido hallados por Dios. ¿Qué más podemos pedir como seres humanos?
Nosotros fuimos aquella oveja perdida a la cual el buen pastor nos sacó del valle de sombra y muerte. Y como los marines, que muchas veces en las películas se habrá escuchado nunca se deja un compañero atrás, nosotros nunca debemos de dejar una moneda perdida por rescatar, nunca debemos de juzgar a aquella oveja que viene a redir. Tenemos que iluminar a otros mediante la luz del Evangelio, tenemos que barrer el suelo hasta que obtengamos frutos. Y si tú que me escuchas, estás escuchando también la voz del buen pastor llamándote, no te resistas más. Acude al abrigo del Altísimo. Enderecemos lo torcido de nuestros corazones, digamos a Dios cada día que lo necesitamos más y más, que aunque ya andemos en luz nos arrepentimos de los malos caminos y las malas decisiones que muchas veces tomamos. Pidamos al Señor que nos perdone por haber sido o estado alejados de Él. Pidamos, si tú no conoces a Cristo, que te dé un corazón nuevo y que su sangre te lave de todo mal. Acerquémonos a la palabra de Dios, que es aquella que ilumina nuestros corazones. Y si, hermano, tú que me escuchas no tienes una Biblia en casa, nos puedes escribir por YouTube o por las redes sociales o a través del mail de pastor en la página de la aplicación que me estás viendo, y te mandaremos una Biblia, no hay problema. Acude a una iglesia que esté cercana a tu casa. Y por último, hermanos, crezcamos cada día más y llevemos fruto. Amén.